Amigos, continuamos con el día y en el espacio estelar de este programa nos place recibir al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, el doctor Servio Tulio. Es que todo tiene una combinación, Julio, César, Servio Tulio, Julio Amado. Servio Tulio Castaños Guzmán. Muy buenos días. Bueno, jóvenes, gracias por la invitación. Vamos al grano de una vez. Hubo alarma hacia final de la semana pasada, bueno, tú diste la voz de alarma, de que en la comisión de la Cámara de Diputados que estudia el nuevo Código Penal y que fue aprobado en primera lectura, Claro. que se aprobaron unas penas para los delitos de corrupción que son mucho más suaves que las que había. Luego, tanto el presidente de la Cámara, Pacheco, como Alex Jiménez, que es el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara, dijeron que no era así como tú decías, que al contrario, que ahora puede haber penas hasta de 60 años por delito de corrupción. ¿Tú hablaste con ellos? ¿Te convencieron de eso? No llegue lo que pasa. ¿O tú reafirmas lo que dijiste? No, yo creo que Pacheco también, cuando se refirió a la fundación, que dijo que nosotros no habíamos opinado sobre eso. Y es verdad, nosotros no habíamos opinado sobre eso. Lo que pasa es que el 303 no estaba en la propuesta original. Ni estuvo en la propuesta de enero. Ni estuvo en la propuesta de reforma al Código de febrero. Es decir, que marzo. Que la variación la tiraron ahora y eso no había sido consensuado. Eso en la comisión parece que se consensuó en la última versión, que fue la que fue leída la semana pasada. Pero no obstante a eso, nosotros teníamos esa versión y nosotros le hicimos las observaciones. ¿Pero qué es el 303, Servio Tulio? ¿Perdón? Para que un poco ilustrar a la gente, ¿qué es el 303? Lo que pasa es que en el título que se refiere a la corrupción, se introdujo un artículo que desnaturaliza el título en sentido general. ¿Por qué? Porque te rompe con el principio de legalidad, te rompe con el principio de proporcionalidad, y me explico. Todos los tipos de corrupción se identificaron y que siguen siendo bajas, se tipificaron con penas de 4 a 10 años. De ahí que Pacheco dice que él entiende y que esa era su posición, y él lo que dijo fue que él sabía y advirtió que se iba a armar un escándalo por haber presentado todos los títulos de corrupción de la forma en que se presentaron. Entonces, ¿qué pasa? En el 303, que es donde comienza todo, te definen la corrupción en sentido general, es decir, ese es el principal artículo, porque ese es el que encabeza el título, y te habla de que las penas serán de 1 a 3 años. ¿Qué pasa? Que estaban de 4 a 10. A 10. Pero no en el código vigente, sino en el proyecto. En el proyecto. Okay, pero ese artículo es nuevo. O sea, el código que somete Pacheco no contemplaba ese artículo. Ese artículo general sobre la corrupción. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enteramos? Que no es la única observación, lo que pasa es que Pacheco no conoce de esas observaciones, porque ya se está leyendo el código en el hemiciclo. Y ya la comisión había concluido con lo que sería su trabajo. ¿Qué nosotros advertimos? Lo que yo dije el viernes de la semana pasada, que eso iba a desnaturalizar y que por el principio de proporcionalidad, si tú te vas al 74 de la Constitución, te establece el principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? O que la pena inferior es la que favorece al imputado. Si yo fuera abogado de un imputado de corrupción, yo voy a alegar el 303, que es el artículo que recoge en sentido general la corrupción. Lo que aprobaron ahora en primera lectura. Claro. Ahora, ¿qué se nos dijo a nosotros? Nada, que eso se iba a corregir. Eso se va a corregir. Porque eso te rompe inclusive. No, que es sobre la base de la teoría causal, una cosa que es enredadísima, que está en desuso. Digo yo, señores, vamos a ser prácticos. Y en la comisión de la fundación, para que ustedes entiendan, está José Lorenzo Fermín. Cuando nosotros como institución
le damos técnicamente una propuesta al Congreso, eso no es Servio Tulio Gataño. Ahí está Ricardo Rojas León, ahí está Pedro Balbuena, ahí está una serie de juristas. Pero lo que alegaba Alexis Jiménez, el presidente de la comisión, es del cúmulo que dice que puede llegar por asociación de malhechores tanto, por concusión pero tanto, es que tú no puedes, por asociación. bien, tú no puedes. Si esa es la lógica del código, ya comenzamos mal, la construcción es errónea. Porque tú no puedes tipificar delitos sobre la base de que en el Código Penal se contempla el cúmulo de pena. Eso no tiene ningún sentido. Pero ellos dicen que este sí va a tener el cúmulo de pena. Sí, y es verdad que lo tiene. El tema es que no todos los delitos, no todos los casos de corrupción van a acumular pena. Es decir, no necesariamente. Eso es como si dijéramos que por un homicidio se le pueden cantar 60 años a una persona porque si ponen que fue con acechanza, después que fue también con nocturnidad, con escalamiento, con fractura. Pero el tema es que el homicidio es el homicidio. Exacto. Aquí estamos hablando de la corrupción. Sí, para que lleguen esos 62 años que ellos dicen, ¿cuántas cosas tienen que cometer 6 tipos de corrupción diferentes. Pero con malversación de fondos. Y una pregunta. Tráfico de influencia. Para que entendamos la cosa, despéjame esta curiosidad. Y por ejemplo, un acto de corrupción, digamos con un contrato por, digamos, $500 millones, ¿se estaría violando un solo tipo penal? Sí, según. Entonces, y ellos lo pusieron de 2 a 3 años. Y es de 2 a 3 años. Brecht. Exacto. Por ejemplo, Punta Catalina. Me voy a Punta Catalina, porque ese caso lo conozco yo muy bien. Sí. Porque habiendo participado en esa comisión, mi rol ahí fue como abogado. Yo ni soy electricista, ni soy empresario, ni soy economista. Entonces lo dejo yo a los otros. Cuando tú analizas cómo se diseñó esa licitación, evidentemente de que se violó, todo. Se llevaron de encuentro a todo. Hasta un licitante. Para empezar, se creó un licitante virtual que la ley no contempla. Ahí ya comenzaba todo. Se nombra a una compañía extranjera que fue la que terminó dirigiendo el proceso de licitación, que fue más allá que lo que eran las atribuciones que la ley daba al comité de licitación. Se nombra una compañía extranjera que fue la que diseñó el proceso, que nunca apareció, ni nunca quiso dar la cara. Es decir, ahí se violó todo. Entonces, ahí se iba entonces, yo oí a José Horacio aquí, porque Horacio decía que era falso. No, lo escrito está. Es que el 303 está escrito en la propuesta que se leyó. Lo escrito está. Y eso no estaba en la propuesta original. Y cuando yo hablo de José Lorenzo Fermín, yo no estoy hablando de cualquier abogado. Yo estoy hablando de uno de los relatores de la propuesta de modificación del Código Penal que nombró Leonel Fernández en el año 1997. Una persona que se conoce eso al dedillo, porque fue el que lo escribió, sí, juntamente con otros juristas. Y evidentemente de que todo eso nos llama la atención. Por ejemplo, el tema del 112, el del estado de necesidad, que también lo advertimos. Te lo ponen al final como un eximente y también te lo ponen como un caso que tú puedes justificar. Oye, el que sabe derecho sabe que tú no puedes poner en un delito 2 institutos de la ciencia jurídica, porque eso va a crear problemas. O sea, si los médicos buscan abogados y ven eso, la asociación médica va a brincar. Entonces, así nosotros observamos una serie de cosas que se cambiaron en la comisión. Y yo quiero decirle lo siguiente. Esa comisión ha hecho un gran trabajo, para que ustedes lo sepan. Yo entiendo a José Horacio, y yo lo vi con la rabia que él habló aquí. Lo que pasa es que después él y yo hablamos. Y después que él dijo lo que dijo aquí, entendió qué es lo que nosotros le estamos diciendo a él. Porque lo entendió ya. O sea que en el fondo esa propuesta lo que hace es beneficiar a quien... Eso iba a ser un desastre. Un estímulo prácticamente. Un estímulo. Nosotros lo decimos así mismo. Un estímulo para la corrupción. Para corrupción. Eso es un estímulo para la corrupción.
Y así mismo lo hicimos. Yo te la mandé, la nota. Sí, sí. Yo te la mandé a ti. Sí. Porque cuando yo vi a José Horacio diciendo esas cosas, yo no, pero espérate, así no. Como también hablé con 2 o 3 legisladores, y eso ya lo van a quitar. José Horacio estaba confundido. Estaba confundido, pero cuando él habló conmigo, él me dijo, no, ya yo hablé con un jurista. Y me explicó, y ciertamente eso desnaturaliza el título de la corrupción. Y todos ellos están conscientes lo que yo quisiera saber de que eso es una distorsión. Por demás innecesaria. Espérate, Uchi, porque quiero ser justo. Ustedes no se imaginan el trabajo que han hecho esa gente. Y la apertura. Nosotros hemos estado todo el tiempo con ellos. Alexis Jiménez es un caballero. Y yo no creo que ni siquiera fue con mala intención que hicieron eso. Fue que habiendo agregado ese artículo, lo dañaron todo. Bueno, pero es que el artículo... Oye, que el artículo no hay que ser ni siquiera jurista. Es que es difícil de entender porque entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el interés de ponerle pena más suave a la corrupción? ¿Qué es eso? Cuando tú la estás tipificando individualmente. Por eso mismo, es decir, ¿qué sentido tiene eso? Y yo estoy con Pacheco, de 4 a 10 años, eso es muy poco. Claro. Aquí un juicio de corrupción te dura 4 o 5 años, para empezar. Sí. Al final terminaría Otra el tipo cosa, suelto y apenas cumplido. Tú pones de 1 a 3 años, entonces ahí viene otro tema que no se debatió. Hoy el juicio penal abreviado. Porque el juicio penal abreviado entra en los delitos cuyas penas son menores de 5 años. Y como yo, por el 74 de la Constitución, me voy a ir al 303, yo le voy a decir, oye, declárate culpable que tú lo que vas a tener es 1 año. Si acaso. Y puede salir a los 6, Sí. por buena conducta. Te Se roba 10 millones, No. 100 millones, No. y puede salir a los 6. Y 2.000 millones Pacheco, también. Sí, tienes sí, razón, y 2.000. nosotros no habíamos hecho, obviamente, no lo habíamos hecho de la forma que hicimos las demás, porque ya los debates a lo interno de la Comisión de Justicia ya se habían cerrado. Y lo que hicimos fue que lo mandamos vía virtual. Hicimos la advertencia. Hicimos la advertencia. Y yo creo que eso se va a resolver porque todo el mundo... Eso es imposible tú poderlo desde el punto de vista jurídico. De todas maneras poderlo sostener. Hay que estar muy ojo avisor con eso, porque... Y otra cosa, tú hablaste de la ley de extinción de dominio. Ajá. Espérate. Porque ya que tú pusiste ese tema, sí. fuiste tú, no yo. Sí, sí. Okay. Oye, ojalá y que lo que apruebe el Senado ahora no sea lo que aprobó el Senado anterior. Para que estemos claros. ¿Qué aprobó el anterior? Bueno, el anterior, ¿y qué debe? El anterior, si este Congreso aprueba lo que aprobó el Senado anterior, estaría aprobando una herramienta que va a servirle de lavado a todos los que hasta el momento de la promulgación, todo lo que ha sido su patrimonio sobre la base de actividades ilícitas, se van a legalizar. Alegando erróneamente, porque ya eso se conoció en la Corte Constitucional Colombiana, en el Tribunal Constitucional del Perú, alegando de que el principio de la irretroactividad. Pero sucede que el Estado te ampara un bien cuando tú lo tienes de manera lícita, pero el Estado no te puede amparar a ti lo que fue el producto, por ejemplo, del narcotráfico. Partiendo del principio de la irretroactividad. Que usted asalta un banco y después te dice, no, ya ese dinero yo lo tenía desde antes. ¿Tú estás entendiendo? Es decir, que no es cierto lo que dice hoy en el periódico El Día, el jurista, creo que Amadeo Peralta, ¿no? Que dice que no se puede juzgar a los funcionarios actuales con el nuevo código, en caso de que no hay retroactividad. Tú estás hablando ahí de sanciones penales. Ajá. Yo estoy hablando, acuérdate que la ley de extinción de dominio es la recuperación. Es la recuperación de los bienes. Es un proceso civil. Ya. No es penal, no tiene nada que ver con la persecución penal. Es decir, si el Estado determina o averigua sobre la base de una investigación
que el producto de tus bienes fueron el fruto de actividades ilícitas, ellos mediante un procedimiento expedito, civil, entonces incautan todo lo que es ese patrimonio que fue el producto del narcotráfico. Porque ¿qué es lo que está pasando? O de corrupción. ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros damos en extradición a personas que son acusadas de narcotráfico aquí, nos la solicitan allá, nosotros renunciamos a la persecución aquí. Quirino, Toñoleña y demás. Ellos negocian allá, pero lo que ellos negocian allá no entra todo lo que tiene que ver con el patrimonio que ellos construyeron, y sucede que cuando vienen aquí hay que devolverle el patrimonio. Si tuviéramos una ley de extinción de dominio, nosotros no tuviéramos que ver con qué estaría pasando allá, y ni siquiera tuviéramos que ver con la suerte que puede tener un proceso penal. Se le incauta todo. Por eso es que ha sido tan difícil aprobar esa ley. Por eso es que ha sido tan difícil aprobar esa ley. Y yo admito que el Senado anterior hizo un trabajo, pero evidentemente de que hay una serie de aspectos que hay que corregir a esa ley de extinción de dominio. Porque nos estaríamos exponiendo a que cuando venga el que está en Colombia, que no quiero mencionar el nombre, sí, cuando él negocia allá, porque van a negociar allá, a que le tengan que devolver todas sus cosas aquí. A César. De eso es de lo que estamos hablando. Él va a decir al César lo que es del César. Y al Dios lo que y al abusador lo que es del abusador. Del abusador. Bueno, esto es interesante. Hay que seguir alerta a ver qué es lo que se va a aprobar ahí. Yo quisiera compartir tu optimismo en el sentido de que se va a aprobar bien. No, eso se va ya aquí. Ese 303 o se modifica quitándole la pena y dejándolo como un concepto general, remitiéndolo a los demás artículos. ¿Cuál debería ser la pena mínima para un funcionario corrupto? Desde el punto de vista del derecho comparado, va de 5 a 20 años. De 5 a 20 años. Dependiendo de la gravedad. Dependiendo de la gravedad. De 5 a 20 años. Bueno, pues muchas gracias, Servio Tulio. No, a ustedes. Y no solamente por venir al programa, sino por haber dado la voz de alerta. Sí. No, y además vamos a hacer estas cosas. Miren, nosotros una alerta temprana dio Servio Tulio. Sí. Inclusive yo hice eso hasta de muy buena fe, creyendo que estábamos haciendo un aporte. No con la intención de querer dañar lo que ha sido un trabajo que sin lugar a dudas ha sido arduo. Y vuelvo y reitero, manifiesto mi respeto a todos y a cada uno de los miembros de esa comisión. Pero es evidente de que ese artículo, eso distorsiona lo que fue un trabajo arduo que ellos vinieron haciendo durante meses. Bueno, pues muchas gracias a Servio Tulio Castaños. Aquí seguiremos también muy pendientes. Yo creo que toda la sociedad dominicana debe seguir muy pendiente de cada paso que se dé en la aprobación de ese nuevo Código Penal. Sobre todo en lo que se refiere al castigo de la corrupción. Vamos a hacer una pausa y regresamos.